Muy bien, estoy con Fabio Ventré, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lo invité para ver cómo está la economía, ¿no? Después de la introducción que tuvimos con Manuel Solanet, pareciera que está todo dicho, pero no es así. Porque vamos a ver también qué pasa en las vinculaciones del drama económico con el drama político. Fabio, gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén. Un gusto tenerte acá, ¿eh? Por favor, el gusto es mío. Difícil tarea hablar de economía y además después de Manuel, pero bueno, vamos a charlar un poco cómo está la coyuntura. No, vos sos una persona que ha estudiado mucho. ¿Cuál es tu visión de la coyuntura económica del país? Preocupante. Como creo que todos sabemos, no hace falta que venga un economista a decirle a nadie lo difícil que está la situación de la economía, ¿no? Inflación récord desde la hiper, camino a que siga acelerándose en el resto del año y seguramente el año que viene también por las medidas que se necesitan para salir de este entuerto que tenemos económico en la actualidad por las políticas del gobierno nacional. En el medio incorporas casi todo elemento que ves de la macro, te da una gran crisis, una brecha de arriba del 100%. No tenemos reservas a pesar de que tenemos un cepo de los más duros de nuestra historia. Y así cada una de las variables que ves te muestra lo desequilibrada que está la situación económica y todo se explica porque en ningún momento el gobierno avanzó para solucionar ningún problema. De hecho, no sé si recordás que cuando asumieron se jactaban de no tener un plan económico como si fuera una virtud. Creo que está claro hoy que claramente una virtud no lo es. Y de hecho para mí es todo lo contrario, porque en ningún momento se enfrentó ninguno de los grandes problemas y desequilibrios. De hecho, todos se agravaron. Y creo que la némesis de todo esto, el origen de todos los problemas, claramente viene por el lado del déficit fiscal. Un poco Manuel lo tocó ese tema, ¿no? El déficit fiscal es el que origina los problemas, origina el problema que tenemos de la inflación a través de la emisión monetaria porque no hay forma de financiar el excesivo gasto que tenemos, que ya no existe forma de financiarlo. Y como no queremos hacer por cuestiones políticas el ajuste, terminamos pagando los platos rotos a través de deuda, ya ni siquiera nos presta nadie, así que no nos queda otra que emitir y por eso tenemos la inflación que tenemos hoy. El otro día estaba leyendo una nota sobre los últimos meses de la presidencia de, vos no habías nacido, Isabel Martínez de Perón. Allí estuvieron Rodrigo, por el Rodrigazo, que es el que más se conoce, Mondino, Gómez Morales, Cafiero estuvo también como ministro de Economía. Y en esa época, una de las cosas que te dicen los historiadores es que la enorme cantidad de distintos tipos de dólar que había no beneficiaban para nada el desarrollo de la economía. No hemos aprendido la lección, seguimos tropezando con la misma piedra. No sé cuántos tipos de dólar hay hoy en el mercado argentino, pero sí sé que están perjudicando mucho a la economía y me gustaría saber tu opinión respecto a cómo podemos hacer para salirnos enseguida y poner un solo dólar. ¿Corremos riesgo con eso? Creo que es un riesgo que si existe lo tenemos que correr. No, es inviable una economía con más de 10 tipos de cambio de dólar, ya todos perdimos la cuenta. Los nombres más graciosos que les podemos poner ya la verdad que es para ocultar la triste realidad en la que estamos hoy en nuestro país. Tenemos que salir del entorno cambiario que tenemos, es insostenible esta situación, traba la economía, impacta directamente en todos los argentinos. No es tan fácil salir, sin embargo, porque de vuelta creo que hoy tenemos más cantidad que nunca de tipo de cambios. Y si bien está claro que hay un atraso cambiario, ¿cuál es el tipo de cambio final el cual uno cree que se podría estabilizar la economía? Es muy difícil de pensarlo. Por más de que yo crea que lo ideal económicamente sea unificar inmediatamente el tipo de cambio, creo que habría que estar abiertos a la posibilidad de iniciar quizás en un periodo de desdoblamiento donde haya menos tipos de cambio y de a poco tender a hacer unificación. Unificar de un día para el otro no va a ser exactamente igual de fácil y beneficioso que lo fue, por ejemplo, en 2015, que creo que fue una experiencia muy valiosa, en la cual la unificación fue muy exitosa, muy rápida, y si bien, obviamente, como cualquier tipo de unificación cambiaria con atraso cambiario te genera un traspaso a la inflación, en el largo plazo terminó siendo beneficioso para la economía. Hoy, lamentablemente, con la situación un poco más difícil, por más de que lo ideal de vuelta sea unificar el tipo de cambio, quizás deberíamos estar abiertos a un mínimo desdoblamiento en una etapa inicial, sea con este gobierno, con el próximo, el que decida tomar esta decisión que es tan importante y crucial para la economía, y en el medio definir un claro plan para cómo se va a tender hacia la unificación, porque tiene que ser el fin. Está bien. ¿En qué tiempo consideramos que debería hacerse eso? ¿En un mes, 6 meses, un año? No más de un año. No más de un año. No tenés mucho tiempo para hacer las reformas que se necesitan. Hay muchas cuestiones
que son muy importantes. Si me preguntas cuál es la más urgente, de vuelta, para mí el déficit fiscal. Hasta que no solucionemos la brecha que hay entre los gastos y los ingresos del Estado, ningún problema se va a solucionar. Seguro. No lo va a solucionar la unificación cambiaria, ni la dolarización, ni ningún otro tipo de medida. Entonces el déficit fiscal no lo puedes solucionar de un día para el otro, pero tenés que ser claro con un plan contundente de cómo lo vas a hacer al arranque del gobierno. El resto de las medidas habrá que ver cómo quien esté en el gobierno decida cuál es el margen, pero creo que unificación cambiaria no puede pasar de 2024 porque ya estaríamos en un problema. Está bien. Vos acabás de meterte en el tema, te metés en un lío, pero bueno, es tu problema. Vamos a suponer que te nombren el gran reductor nacional. Te dicen, Fabio, vos vas a reducir el gasto público. Acá te dan una tijera gigante, tomá. ¿Por dónde arrancás? ¿Cuáles serían los ítems que vos tocarías para empezar a reducir efectivamente el gasto público? El más importante, subsidios. Y no estoy hablando de los planes sociales, estoy hablando de los subsidios económicos, transporte, energía. Son medidas que a lo largo de la historia argentina hemos comprobado que nos sirven, generan distorsiones, generan problemas en otros mercados, un sobreconsumo de energía, eso nos genera tener una balanza deficitaria, perdemos dólares por eso. ¿Qué tanto por ciento de, si querés, del PBI o si querés del gasto público significan los subsidios? Hay que ver cómo termina este año. Estamos en el medio de un año muy inflacionario, con una situación muy gris, en donde supuestamente el gobierno va a avanzar en esto, pero la verdad es que en la práctica no lo ha hecho mucho. Si hace el avance que prometió hacer, va a terminar cerca de los 2 puntos del producto. Si no hace ese ajuste y se terminan congelando... ¿Estás hablando de este gobierno que se va? Este gobierno no va a hacer nada. Yo creo lo mismo que vos, pero eso dicen, ¿viste cómo es la cuestión? A veces uno si elige creer, deberían hacerlo. Este gobierno no va a hacer nada, al contrario. Va a dejar tierra minada, minas para explotar en todos lados. Esto es así, históricamente siempre fue así. Después venían los gobiernos militares a corregir el desastre y cuando los gobiernos militares ya la gente se hartaba de los militares, volvían a ganar ellos. Entonces, ahora lo que se está buscando es de que tienen 4 años para dar vuelta a esta historia a ver si después pueden tener continuidad. Y si ellos se contagian un poco de lo que es la verdadera economía de mercado, como para no seguir con este populismo barato que nos ha destruido. Pero volviendo al tema, la tijera tuya arrancaría por los subsidios. Esto es, subsidios a los transportes, quiere decir que la gente tendría que por ahí, sobre todo en Buenos Aires, porque en el interior estamos pagando la electricidad casi a precio real, supongo yo. Estamos subsidiando a los porteños, me parece que es así. Lo mismo pasa con el transporte, donde yo el otro día veía el precio al cual se iba el subterráneo, pero nada que ver con lo que se paga acá en Córdoba. Es decir, pero de cualquier manera tu tijera de recortes después de los subsidios, ¿a dónde apuntaría? Después de los subsidios tenés que buscar ineficiencias en el gasto, que hay muchas. Hay un informe del Banco Mundial que muestra de que prácticamente 6 puntos del producto son ineficiencias. Voy a ser un poco gris en eso, no quiero describirlo, pero ustedes creo que me entienden claramente cuando hablo de qué es la ineficiencia en el gasto. En el medio creo que tenés que atacar problemas como son creo que hay cerca de 100 jubilaciones de privilegio especiales en Argentina. Hay cuestiones que hay que solucionar donde claramente hay margen para ajustar el gasto. Yo creo... Pero eso no significa nada en el gasto público, la suma de las jubilaciones de privilegio. Sí, como tampoco significa tanto que haya muchos asesores en el Congreso o que haya muchas reparticiones públicas. Bueno, el Congreso sí, porque el Congreso tiene una biblioteca pública que le deben estar sobrando en este momento 2.500, 2.600 empleados. Así es, y me llevaste ahí a pensar en un punto importante. Tenemos que repensar cómo funcionan las empresas públicas. Si siguen funcionando no pueden tener déficit. No pueden funcionar como si no estuvieran en una empresa privada. ¿Qué harías con las empresas estatales como aerolíneas, por ejemplo? Creo que hay un gran margen de eficientizar aerolíneas. Después la decisión sobre privatizarlo o no la tendrá que tomar quien tome el gobierno, pero con déficit no pueden seguir por siempre. ¿Por qué tendrían déficit? Cobrando unos tickets mucho más altos que sus competidores como JetSmart o Flybondi sin dar un servicio muy diferencial. No sé si alguno de ustedes ha tomado aerolíneas argentinas, el servicio está igual o peor que una low cost. Sí. Entonces, ¿por qué sale tan caro el ticket? ¿Tienen algún tipo de subsidio Flybondi o los otros? No, creo que tendría todo lo contrario, trabas, ¿no? Con no, pero a lo que me refiero es si están subsidiados por sus países de origen o son privados 100% y se corren los riesgos y se toman los gastos y se la bancan.
Flybondi primero es de Argentina, así que no es subsidiaria de nadie. Claro. JetSmart es subsidiaria de Chile, pero en todo caso la decisión de mantenerlo o no será una decisión de la empresa privada, pero no van a pérdidas, sino claramente no están bien funcionando. De hecho, hubo una medida que hace poco se anunció que tiene que dejar, porque Flybondi no accede a los dólares, 2 aviones en tierra y que afecta a miles de pasajeros. 5.000 pasajeros trabados. Entonces, la pregunta no es subsidio o no subsidio, sino decir, che, volvamos a la economía de mercado, que es lo que hablas vos, Rubén. Claro. Creo que eso es crucial. Y para eso no pueden competir en desigualdad de condiciones empresas privadas con públicas, que además son deficitarias y nos cobran más caro a todos los argentinos. Claro. Entonces, eso creo que es otra cuestión importantísima para solucionar. Sí. Y así hay muchísimas otras reformas del Estado que son importantes. Una reforma laboral es crucial, y no solo para quitarle un peso importante al sector productivo, a las empresas y al sector privado de las espaldas, sino también para que haya más generación de empleo, lo que también puede generar un mayor nivel de ingresos y de poco así ir cerrando la brecha y ojalá cerrar el principal problema que tiene la economía argentina. Se nos terminó el programa. Así parece ser. Gracias, Fabio, por Gracias, venir. Rubén. Un gusto tenerte acá. El gusto es mío.